Hola, muy buenos días. Mi nombre es Sebastián Andrés Navarro Díaz. Soy estudiante de Derecho de sexto semestre en la Universidad Cooperativa de Colombia en el campus Montería. Y a continuación le voy a presentar a la doctora Marcela un mecanismo alternativo de solución de conflictos, como lo es la conciliación en sus aspectos más importantes, a la luz de la Ley 640 de 2001 y sus respectivas modificaciones. Esta exposición entonces está basada en 6 puntos principales, que es la conciliación, para qué sirve, cuáles son sus características generales y sus fundamentos jurídicos, las partes en el proceso conciliatorio, las etapas en el proceso conciliatorio y por último un esquema general de todo el procedimiento conciliatorio a la luz de la Ley 640 de 2001 y de sus modificaciones. Para iniciar, entonces les voy a hablar de qué es y para qué nos sirve la conciliación. Es indispensable trascendentemente decir que la conciliación es uno de los mecanismos alternativos de solución de conflictos más comunes en nuestro país, en virtud de que fue uno de los primeros creados y uno de los más desarrollados, gracias a que con él se resuelven muchas de las diligencias existentes en nuestros ciudadanos. Entonces podemos decir que la conciliación es un mecanismo alternativo de solución de conflictos en el que dos o más personas, cuando se encuentran inmersos en algún tipo de conflicto o controversia, acuden para solucionarlas gracias a la intervención de un tercero imparcial, neutral e independiente denominado conciliador. Ese tercero neutral independiente va a surgir el problema estableciendo una comunicación directa y mediática entre las partes a fin de proponer fórmulas de arreglo que les permitan solucionar sus conflictos. Pero se preguntarán, ¿para qué nos sirve entonces la conciliación? Pues si ya sabemos para qué es, pero en general, ¿para qué nos sirve? Entonces, para ello debemos decir que la conciliación como mecanismo alternativo de solución de conflictos sirve para unos puntos muy específicos, que son evitar el escalonamiento de los conflictos, restablecer el tejido social, fortalecer el mismo tejido social al mismo tiempo que lo fortalece, no permitir acceder correctamente a la justicia, ya que con este mecanismo accedemos tanto directamente como inmediatamente, y que el ejercicio de la justicia dentro del conflicto sea efectivo. Nos permite resolver pacíficamente nuestros conflictos, evitando costos elevados en el proceso. Pero una de las principales características de esta conciliación es que acerca la justicia al ciudadano garantizando en todo momento su acceso a la justicia y su derecho al debido proceso. Ahora voy a hablarles sobre unas características generales que se dan en torno a la conciliación. Para ello es muy importante hablar de la ramificación de la conciliación, ya que cabe decir que la conciliación entonces se subdivide en 4 tipos, como lo son la conciliación en derecho, la conciliación en equidad, la conciliación extrajudicial y la conciliación judicial. Cada una de estas conciliaciones entonces se desarrolla con base a los principios generales de la conciliación, pero cada una de ellas tiene una funcionalidad específica. Por ejemplo, la conciliación en derecho sirve para solucionar conflictos de orden jurídico con un tercero calificado, que puede ser a través de los centros de la conciliación, mientras que la conciliación en equidad busca garantizar a las partes expresar su situación ante el conflicto en igualdad de condiciones, siempre garantizando el cumplimiento de los principios de equidad. Por su parte, la conciliación extrajudicial es la que se ejecuta como requisito de procedibilidad por fuera de un proceso judicial, ya que un juez siempre antes de iniciar un proceso de carácter civil y de mínima cuantía va a pedirnos que ejecutemos una conciliación extrajudicial. Por su parte, la conciliación judicial es muy sencilla y es la que se ejecuta dentro de un proceso siempre que el juez invita a ello. Llegados a este punto, entonces podemos hablar de los fundamentos jurídicos de la conciliación, y para ello hay que establecer que existen dos fundamentos jurídicos, que son los constitucionales y los legales. Por su parte, los constitucionales aparecen consagrados en el artículo 29 y en el artículo 113 de la Constitución. Son artículos de carácter fundamental que nos brindan el origen de la conciliación como un mecanismo alternativo de solución de conflictos. Por su parte, los fundamentos legales aparecen consagrados en la Ley 446 de 1998, en la Ley 640 de 2001 y en la Ley 23 de 1991,
que constituyen todo un régimen aplicable en la conciliación en todas sus etapas. Ahora vamos a hablar entonces de cuáles son las partes en el proceso conciliatorio. Para ello, entonces debemos decir que son tres las partes en el proceso conciliatorio, que son el solicitante, quien es la persona que solicita la audiencia de conciliación, el citado o solicitado, quien es la persona llamada a comparecer a la audiencia de conciliación, y el conciliador, que es una persona neutral y calificada que ayuda a dirimir las diferencias de las dos partes anteriores. Adentrándonos en la materia, entonces vamos a hablar de las etapas en el proceso conciliatorio y podemos decir que esas etapas son tres o cuatro fundamentalmente. Dentro de ellos encontramos como la primera etapa, la etapa preconciliatoria, que es la etapa en la cual los interesados se acercan ante el conciliador o ante el centro de conciliación para buscar dirimir su conflicto. Dentro de esta etapa, el conciliador realiza la lectura y estudia el caso para conocer ante qué problemática se está enfrentando en esta etapa y se dejan todas las condiciones dadas para que tanto el conciliador como las partes propicien un espacio sereno de confianza que les ayude a desarrollar todo su proceso de conciliación. La siguiente etapa es la explicación del proceso. Dentro de esta etapa, el conciliador realizará una presentación formal de su actuación, invitará a las partes a participar de la conciliación y les dará una bienvenida inicial y formal para que se identifiquen en todo el proceso de conciliación. Siempre las partes deberán identificarse con su documento de identidad. Realiza también el conciliador una explicación de lo que es la misma conciliación, cuáles son sus efectos y cuáles son las ventajas que van a tener ellos por haber realizado esa conciliación. Le explica a los abogados u conciliadores, en este caso pueden ser también los estudiantes, sobre cuál es su posición dentro de la conciliación y establece unas reglas de juego para que realicen un adecuado proceso de conciliación. Una vez dado todo lo anterior, se sobreentiende que se acepta la solicitud del proceso de conciliación y se inicia con la etapa conciliatoria, en la cual existen tres momentos claves para dirimir el conflicto. El primero de ellos es la fase para escuchar a las partes, dentro del cual visto en esta fase se busca la relatoria de las partes procurando que sean ellas quienes se encarguen de dirigir sus opiniones, realizando la descripción de los hechos y de los comentarios que consideren necesario para reforzar su posición. Por su parte se presenta después un segundo momento que es la fase de búsqueda de soluciones, dentro del cual el conciliador pretenderá sugerir a las partes una vía para dirimir su conflicto, pero en todo momento las partes tendrán plena autonomía para decidir si consideran viable o no viable la solución que les diga el conciliador. Cabe resaltar que en todo momento las partes también pueden sugerir una solución a su conflicto. Por último, se llega a la fase del acuerdo o al momento del acuerdo, dentro del cual surgen dos grandes campos en los cuales, si las partes acuerdan total o parcialmente, la vía de solución se registra y se deja constancia en el centro de conciliación, por lo que finalizaría el proceso. Mientras que si las fases no logran acordar, el proceso finalizaría con la mera constancia que deje el conciliador. Ahora bien, existe una etapa después de esta, o inclusive para algunos autores se mete dentro de la etapa conciliatoria, que es la etapa postconciliatoria, en la cual, una vez registrada el acta con todos los requisitos legales que dispone el artículo primero y el artículo 14 de la Ley 640 de 2001, se dejará constancia ante el ente de conciliación o ante el ente conciliador en su defecto, para que se guarde en sus expedientes tales registros. Por último, en esta etapa postconciliatoria en cumplimiento de la Resolución 1342 de 2004, se dispone que una vez finalizada la conciliación, se debe realizar un seguimiento a los casos, seguimiento que debe realizar el centro de conciliación a fin de evaluar sus servicios y mejorarlos. Por último, quise anexar a mi presentación un esquema general del procedimiento conciliatorio a la luz de la Ley 640 de 2001, en el cual podemos observar todo el procedimiento que se ejecuta, desde la radicación o la presentación de la solicitud hasta que finaliza todo el proceso
También dentro de este esquema podemos observar cada una de las etapas por las que pasa nuestro proceso, que van desde el estudio de la solicitud, la celebración de la audiencia o los casos en los que no se presenta la audiencia, incluyendo los respectivos términos que tienen los interesados para presentar sus solicitudes hasta que el proceso finalice. Con esto finalizo mi video y quiero darle gracias a la doctora Marcela por habernos permitido este espacio para explicar nuestra temática y quiero que si tienen algún comentario con mucho gusto me lo dejen por aquí. Muchas gracias.